Yo hoy día quiero comenzar por por unas 3 semanas, espero, Dios mediante, hablando de la forma en la cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Porque la Biblia nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero muchos se podrán preguntar, bueno, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? ¿Tengo que ser bueno? ¿Tengo que ser perfecto? ¿Tengo que simplemente levantar las manos o arrodillarme y orar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para acercarme a Dios? Y yo durante 3 semanas quiero que vayamos analizando, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Para ello, yo quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 11, donde encontramos claramente allí 3 pasos que nosotros tenemos que aprender a dar para lograr un nivel de acercamiento, un nivel de intimidad con Dios, salir un poco, ¿no es cierto?, de lo normal, del grupo normal de personas, de aquellos que viven como que si Dios no existiera, y aquel que decide, ¿no es cierto?, cuando Dios tiene su dedo estirado y el otro está acá, aquel que decide levantar el dedo tiene que dar 3 pasos. Y el día de hoy vamos a ver el primero de esos pasos. Así que si usted trae el lapicito allí, también puede anotar. ¿Les parece? ¿Les parece si aprendemos cómo acercarnos al Señor? Lucas 11, capítulo 9, capítulo 11, versículo 9 al versículo 13, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo, diga allí, todo, sin excepción, ¿se da cuenta? Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, así de simple. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, dice Jesús, ¿no es cierto acá?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Aquí tenemos muy claro, la palabra nos dice, pedid y se os dará. Eso lo está diciendo Jesús. Luego dice, buscad y hallaréis. Y luego dice, llamad y se os abrirá. Allí ya tenemos nosotros los 3 pasos, los 3 niveles de cómo nosotros nos podemos acercar al Señor. El primero es pedir, el segundo es buscar y el tercero es llamar. Entonces ya tenemos allí los temas para las próximas 2 predicaciones, si el Señor lo permite, y estamos acá, ¿no es cierto?, si es que el Señor no nos vino a buscar antes, o no nos llamó antes. Así que, bueno, Dios es un Dios de amor, es un Dios generoso, es un Dios que nos da. Él dice que de tal manera, ¿no es cierto?, amó que Él da. Yo sé que todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos comprobado la generosidad de Dios. Si hay alguien que es generoso, ese es Dios. Y el Señor se presenta a sí mismo como alguien que está siempre dispuesto a dar. Es más, Él dice, ustedes no reciben porque nada habéis pedido en mi nombre todavía. Por lo tanto, el problema no es de Dios. El problema, ¿no es cierto?, sigue siendo del hombre. El Señor es dueño y dice, yo tengo todas las riquezas, el oro, la plata, todas las riquezas espirituales, todo lo que poseo, la tierra y su plenitud, ¿de quién es? De Dios. Todo es de Dios. Se presenta como un Dios, ¿no es cierto?, que Él es dueño de todas las cosas. Y la palabra nos habla que hay un límite, sí, que es importante que conozcamos, hay un límite, ¿no es cierto?, hasta donde nosotros podemos pedir. Fíjense.
cuando nosotros hablamos o conocen personas ustedes que usted dice, yo a este le doy la mano y se toma el codo, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces este ya como que yo le doy la mano ya, pero se aprovecha, este ya es un aprovechador. ¿Conocen personas así? ¿Sí? ¿Ah? Personas, ¿no es cierto?, que usted le da la mano y ya se aprovecha de inmediato. Bueno, ¿cuál es el codo del Señor? ¿Ah? ¿Cuál es el límite, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos pedir? Mire lo que nos dice Romanos 8:32. Allí nos habla acerca del límite hasta dónde nosotros podemos pedirle a Dios. La palabra también allí lo grafica. Romanos 8:32. Nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjense que dice, todas las cosas que existen. El cielo nos lo entregó. La tierra nos lo entregó. La creación nos la entregó. El universo nos entregó la vida eterna. Nos entregó el pan, nos entregó el agua, nos entregó el vestido. Dice que yo ya se los entregué. ¿Y cuál fue el límite que el Señor puso para poder entregar? Dice, entregó incluso hasta su propio Hijo. Y ese que entregó hasta su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar alguna otra cosa? Lo graficamos de la siguiente manera. Imaginémonos que un día llega un asaltante a nuestra casa y está solo usted con su hija o con su hijo. ¿Usted le diría al asaltante, no te lleves la tele, pero te entrego a mi hijo? ¿Ah? Llévate a mi hijo, ¿no es cierto? Pero mi reloj no lo toques. ¿Hay algún padre aquí que pueda hacer eso? Bueno, la Biblia nos habla de un caso, ¿no es cierto?, de Lot. Dice que cuando vinieron unos ángeles, él pensando que eran visitas, él les dijo, no le hagan nada a las visitas, les entrego mis hijas. Ahí nosotros podríamos entrar a pensar, ¿no es cierto?, qué tipo de papá era Lot. Porque yo creo que nadie en su sano juicio entregaría un hijo para salvar incluso su propia vida. ¿Sabe usted que la vida para un padre o una madre, la vida de un hijo está después de él? Porque uno diría, ¿qué cosa? Mátenme a mí primero, pero no hagan nada a mi hijo. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo, no es cierto? Entonces, la vida del hijo es lo último. O sea, es el límite. Primero están las cosas, uno diría primero al ladrón, llévate todas las cosas. Pero es que quiero matar a alguien también. ¿Qué diría el padre? Mátame a mí. Y a mi hijo lo pongo acá al final. Él es el límite. Pero fíjense que acá dice que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, que Dios nos entregó todo. Todo. Hasta que lo más que Él amaba, Él estuvo dispuesto. Por eso dice, si yo ya les di al hijo, ¿cómo creen que no les daré un trabajo? ¿Cómo creen que no les daré una casa? ¿Cómo creen que no les daré un matrimonio feliz? ¿Cómo creen que no les daré salud si yo ya entregué todo lo que tenía? Porque Él dice, yo soy generoso y yo lo puedo entregar. Por lo tanto, por parte de Dios, ¿no es cierto?, no hay problema. No hay nada que Dios nos vaya a negar. Juan, capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver algunos textos para que vean que todo esto está, ¿no es cierto?, allí en la palabra del Señor, que nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y nos dice, hermanos y hermanas, pedid y recibiréis. ¿Cuál es el problema entonces por cual muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos? Porque no pedimos. El primer nivel para acercarnos a Dios es el aprender a pedir. El atrevernos a pedir, el decirle, Señor, yo te pido. Ese es el primer nivel. Cuando uno se acerca a Dios o decide, ¿no es cierto?, estirar el dedito, lo primero que tiene que hacer es, Señor, yo quiero aprender a pedir. Y yo quiero más que aprender, a atreverme a pedir. Porque Jesús por alguna razón dice, yo, mire, les entregué todo, hasta mi hijo.
O sea, ya no tengo nada más que dar, lo tienen todo. Pero ustedes nada habéis recibido porque no han pedido. Porque no han pedido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pedir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una forma que es válida para Dios, porque el mismo Señor lo dice. A veces nosotros decimos, no, pero ¿cómo voy a pedir tantas cosas?, ¿no es cierto? No, ya mi vida es pura petición. No, el Señor dice, pidan, pedid y recibiréis. ¿Ah? No, pero es que no me gusta pedir. ¿Les gusta pedir a ustedes? ¿Les gusta pedir favores? Y eso nos habla muchas veces que a veces somos medio orgullosos, ¿ah? Medio que nos gusta valernos y rebuscárnosla. No me gusta pedir favores, no me gusta porque las veces que pido nunca consigo. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Ustedes se están cansando, se están afanando y están haciendo cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no piden? Pidan. La invitación, ¿no es cierto?, del Señor, ¿cuál es esta mañana? Pidan. El primer nivel les dice, yo tengo todas las cosas, yo ya entregué hasta a mi hijo, no hay nada más que... Todos ustedes. Pero lo que ustedes tienen que hacer es pedir, porque el Señor no va a tomar las cosas y decir, ya saben que aquí están, ya. No, pidan. Es un acto en el cual nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que tomar una decisión, la decisión de pedir. Generalmente nosotros tenemos problemas en cuanto al pedir, porque el mundo se divide en dos grupos y en una persona. Me explico. Cuando yo tengo un problema, ¿no es cierto?, hay personas que quisieran ayudarnos, pero no pueden. Hay personas que pueden ayudarnos, pero no quieren. Ahí están los dos grupos de personas. Yo sé que hay mucha gente que usted quisiera ayudar a muchos, pero no podemos. Y hay otros que pueden, pero no quieren. Y hay una persona que puede y que quiere. Y ese es Dios. Y Él hace la diferencia. El problema es a quién vamos muchas veces nosotros. Vamos a pedir favores o vamos a pedirle algo a la persona equivocada. Y a veces nos enojamos con aquel que dice, usted puras palabras nomás, pero nunca me ayuda. Es que a lo mejor no puede. Y nos amargamos con aquel que puede, pero no quiere. ¿A quién tenemos que ir? Al único que ante cualquier necesidad que tú tengas, cualquier necesidad, hasta el hijo, más allá del hijo, es nuestro Señor. Él puede y además Él quiere. Él puede y Él quiere, porque para Dios no hay nada que sea difícil. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos haciendo algunas cosas que están allí como ocultas y no nos damos cuenta. En primer lugar, cuando nosotros pedimos, estamos obedeciéndole a Dios. Porque Dios nos dice, pida. Él nos dice, pida. Y cuando nosotros obedecemos, hay bendición. ¿Les gusta a ustedes pedirle a Dios? Bueno, aquí dice, pidan. ¿Cuál es el límite? No hay límite para pedirle al Señor. ¿Qué es lo que sucede? El que le pide mucho a Dios, ¿sabe qué es lo que pasará? No tendrá necesidad de pedirle mucho a los hombres. ¿Y sabe que aquel que le pasa pidiendo a los hombres, sabe por qué es? Porque le pide poco a Dios. El que le pide mucho a Dios no necesitará andar mendigándole a las personas. Porque aquel que pasa mendigándole a las personas favores, ayuda, es porque no le está pidiendo a Dios. Recuerden que las personas tienen dos posibilidades. Quieren pero no pueden, y muchas otras pueden pero no quieren. Pero solamente hay uno que puede, que quiere y que más encima constantemente en su palabra nos dice, pidan, 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 porque el que pide va
a recibir. El que pide va a recibir. Cuando nosotros le pedimos al Señor, estamos reconociendo, ¿no es cierto?, intrínsecamente tres cosas por lo menos. En primer lugar, reconocemos que Dios es poderoso, que Dios puede. Porque si yo voy al Señor y le digo, Señor, dame de tu paz, ¿yo qué es lo que estoy reconociendo? Que Él es Jehová Shalom y Él puede darme paz. Y por eso el Señor dice, pídame, porque en otras maneras estamos reconociendo sus atributos, estamos reconociendo su carácter. Y le estamos diciendo, Señor, yo sé que tú puedes darme paz. Por lo tanto, a un padre le gusta que su hijo le pida, ¿no es cierto? Y cómo quisiéramos tener tanto para darle en todos los gustos a los hijos. Pero a veces hay alguno que puede decir, pucha hijo, por plata no se preocupe porque no tenemos. ¿Ah? Entonces, ¿para qué nos va a preocupar por lo que no tenemos? Pero uno quisiera darle en el gusto a toda, ¿no es cierto?, a la gente. Y el Señor por eso es que nos dice, pidan, porque estamos reconociendo que Él puede. Si hay una persona aquí bajita, no sé quién será la más bajita que hay ahora, y yo le digo, hermano, ¿me puede sacar esa que está allí? Y la persona apenas alcanza, ¿qué va a parecer? Que yo me estoy burlando de la persona. Eso, ¿no es cierto? Es una humillación. Pero ¿saben qué? Hay uno que sí puede. Puede. Dios puede. Dios es poderoso y Él puede. ¿Tienes alguna petición, cualquier petición que tengas hoy día en la cabeza? Déjame decirte que Dios puede. Puede. Por eso Él dice, pídanme. Y hasta ahora nada había recibido porque no hay pedido en mi nombre. Porque tal vez te has pasado, ¿no es cierto?, pidiéndole a los hombres, pero no has venido a pedirle a aquel que puede y quiere. Pidan, pidan. Entonces, cuando nosotros pedimos, estamos reconociendo en primer lugar que Dios es poderoso. En segundo lugar, estamos reconociendo que Dios nos ama. Porque decimos, Señor, mira, ayúdame, Señor. Señor, yo sé que no soy el mejor, yo sé que peco, yo sé que me equivoco, yo sé que fallo. Pero, Señor, yo sé también que tú eres bueno y que me amas. Porque el amor da sin medida, sin medir, ¿no es cierto?, si nosotros hicimos bien o hicimos mal. La naturaleza de Dios es un Dios de amor. Y Él da porque nos ama, sin importar si nosotros estamos, ¿no es cierto?, leyéndonos 20 capítulos diarios o no. El Padre ama y el Padre da. Por lo tanto, Dios es poderoso. Reconocemos también que Dios nos ama y reconocemos también que Dios es soberano. Porque cuando le pedimos algo, también estamos diciendo, Señor, yo quiero un auto rojo. Pero eso no significa que el Señor me va a dar un auto rojo. Ojo con eso. Porque también hay algo que se llama la voluntad de Dios. Y al final Dios siempre hará su voluntad. Porque si viene su hijo pequeño, ¿no es cierto?, y le dice, mamá, dame una pistola o una metralleta. Tal vez usted puede comprarla. Tal vez, ¿no es cierto?, usted lo ama tanto que para que el niño no llore usted se la entregaría. Pero también usted sabe que el papá tiene la capacidad o la mamá tiene la capacidad de discernir si le conviene o no le conviene. Por lo tanto, también Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Por lo tanto, cuando le pedimos a Dios algo, el Señor no necesariamente nos va a entregar lo que pedimos. Recuerden que así comenzamos a conocer a Dios, porque Él siempre obrará su voluntad. Pero ¿qué nos da libertad de eso? No importa, ustedes pidan. Pidan lo que a ustedes se les ocurra. Pidan lo que ustedes quieran. El que va a decidir al final si nos conviene o no, ese es el Señor. Ese es el Señor. Pero usted pida. Usted comienza a pedir, comienza a pedir, comienza a pedir. Dígale al Señor, Señor, yo quiero esto, esto. Y si el Señor considera que esto no, pero ojo con eso, porque el Señor dice, cuando algo se cierra, el Señor tiene algo mejor para usted. Siempre Dios nos dará lo mejor. Porque en el corazón del Señor, ¿cierto?, está eso de pedir. Si dice la palabra, porque si un hijo le pide pan, ¿le dará una piedra?
Imagínense que yo estoy con una piedra que parece pan, ¿no es cierto? Y llega mi hijo y dice, ay papá, tengo tanta hambre, dame pancito que está ahí en la mano. Cierra los ojos, trágatelo y ahora mastica. ¿Qué es lo que haría yo? Hijo, no puedo darte esto porque esto es una piedra. Y el Señor trabaja así también con nosotros. Y el Señor se va revelando y nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ¿qué tres cosas nosotros reconocemos en Dios cuando le pedimos algo? Que Él puede, que Él nos ama y que Él es soberano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Pedir. ¿Cuál es el límite de pedir? No hay límite, porque dice, aquel que entregó su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar todas las cosas? Fíjense que aquí habla de cosas. Vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo donde necesitamos cosas. Pida las cosas. Pida, atrévase a pedir. A veces decimos, Señor, pero es que lo que yo necesito no es espiritual. No importa, pida. El Señor sabrá si se lo entrega o no, como usted lo está pidiendo, pero usted no quede, ¿no es cierto?, allí sin pedir. Pida. Y dígale al Señor, Señor, yo voy a orar y voy a pedir todo lo que tengo que pedir. Pedir, por lo tanto, ¿qué nos dice esta palabra? Pedir es bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vuélvase bueno para pedir. Pedir es bueno, vuélvase bueno para pedir. ¿Va a hacer el ejercicio? ¿Va a comenzar a pedirle al Señor? A pedirle por todo lo que se le ocurra. Señor, que gane el Colo-Colo hoy día. ¿Ah? Señor, que por fin hoy día podamos hacer un... Pídale al Señor. El Señor allí tocará los corazones, ¿no es cierto? El Señor es el que puede hacer. ¿Ah? Señor, por favor, que a la uno le ayuden este año. Y el Señor ahí lo va a hacer y pídale al Señor, pídale por todas las cosas. Porque pedir es bueno. Vuélvase bueno para pedir. ¿Qué nos dice el Salmo 142? Miren, aquí también esto es interesante. Salmo 142, versículo 1. Salmo 142, versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová. Ahí está hablando, ¿no es cierto? Clamar es pedir. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué nos dice el versículo 2? Delante de él expondré mi queja. Miren lo que la palabra también nos manda y nos permite hacer. Podemos ir delante de Dios ¿a qué? A quejarnos. Y dice, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Podemos ir delante de Dios a quejarnos? ¿O solamente Dios nos dice, no, pues conmigo haga estas cosas? No. El Señor dice, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Tiene alguna queja? ¿No le gusta el pastor? Vaya a quejarse con Dios. ¿Tiene alguna angustia? Y manda. ¿Tiene alguna angustia? ¿Tiene alguna situación hoy día que le apremia? ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces, ¿con quién vamos a descansarnos de la queja? Con la gente. Y vamos, ¿no es cierto?, con las amigas, vamos con los amigos y decimos, mira, esto me pasa, el desgraciado de mi esposo se está portando así, se está portando así. Y empezamos, ¿no es cierto?, a hablar todas las cosas con las personas equivocadas. Y el Señor nos enseña aquí en este mástil de David, nos dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Vemos hombres como Jeremías que decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir estas cosas? Vemos a un hombre como Elías que dice, Señor, mira, solo yo he quedado y me buscan para matarme.
Él no fue, ¿no es cierto?, ahí a Facebook a escribir, yo trabajándole al Señor y mira el Señor cómo me paga. No, fue al Señor a exponer su queja. Vemos a un hombre como Job, por todo lo que pasó, decía, Señor, hay cosas que yo no entiendo. Mira, Señor, esto me pasa, Señor, esto sucede. Señor, yo quiero entender estas cosas. Hay una mujer como Ana. Dice que Ana, ¿no es cierto?, estaba en gran angustia su alma. Ella fue a pegarle al esposo, ella fue a pegarle a su rival, ella se fue contra el sacerdote. ¿A quién fue ella? Dice, y derramó su corazón delante del Señor. Y el Señor la oyó. Porque tenemos un Dios que oye, nuestro Dios oye. Samuel, de hecho, el hijo de Ana, significa Dios oye. Y dice, derramó su corazón. El sacerdote la miraba y dijo, esta mujer está ebria. Porque solamente movía los labios. Pero hay uno que escucha. Hay uno que ve las lágrimas. Hay uno que escucha el dolor cuando tú estás solo o sola allí en tu habitación y dices, Señor, mira, yo veo injusticia, Señor, yo veo lucha, Señor, yo veo que me pasa esto, Señor, yo no entiendo por qué. Tal vez son culpa mía, pero si yo las derramo delante del Señor, Él es bueno. Y a Él le gusta que le pidamos. Él se siente importante, ¿no es cierto?, cuando vamos a Él en primer lugar a exponer nuestra queja. Él se siente bien cuando nosotros vamos delante del Señor a exponerle nuestra angustia, nuestras penas, las injusticias, lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos pasa en la casa, lo que nos pasa con los amigos, lo que nos pasa con los hermanos. A Él le gusta que vamos delante de Él. Pidan, pidan, pidan. Porque el Señor es el Señor que nos hace justicia también, es el que nos defiende, es el que nos hace entender muchas veces cuando nosotros somos los que andamos mal. Pidan, pidan porque tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Señor que nos oye y Dios nunca nos va a dar algo malo cuando nosotros pedimos algo bueno. Porque el Padre nunca dará a su Hijo una piedra cuando su Hijo le pida pan. Nunca nos va a dar algo malo. Tal vez no nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo, pero siempre nos va a dar algo mejor. A diferencia de Satanás, la Biblia dice que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Dios da abundantemente y da, porque su naturaleza es dar. Pero ¿sabe que el diablo no da? ¿Sabe lo que hace el diablo? El diablo invierte. El diablo invierte. Y el diablo tiene poder, limitado, pero tiene poder. ¿Y el diablo puede sanar? Sí, puede sanar. ¿El diablo puede hacer milagros? Sí, puede hacer milagros. Y están, ¿no es cierto?, los magos en la corte de Faraón que también pudieron hacer una serpiente, igual como lo hizo Moisés. El diablo puede hacer amarre y te traigo tu pareja que está allá, ¿no es cierto?, allá en la China y lo devuelvo para acá y dale 3 vueltas al muñeco. ¿Y lo puede hacer? Lo puede hacer. El diablo puede adivinarte el tarot y decirte con quién te va a casar y el color. Puede hacer. Hay muchas cosas que el diablo, sus brujos, los hechiceros, los tarotistas lo pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿cuál es el precio que se paga por ello? Porque hay un precio que pagar. Tal vez va una mujer, ¿no es cierto?, despechada y dice, oh, yo quiero traer a mi marido de las mechas, que le haga un amarre la bruja, ¿no es cierto?, porque dice allí, venga y después cuando vea los resultados paga. Ah, y está tentador la oferta. Entonces yo vengo y la bruja le hace una foto y le pone el clavo y le pone no sé qué cosa. No les voy a enseñar para que no lo hagan. Y lo hace allí, ¿no es cierto?, y resulta. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Maldición hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Hijo, nieto, bisnieto maldecido por un capricho que a uno despechado, ¿no es cierto?, tomó en su momento. Porque al diablo todo lo que sea... Mire, el diablo ha enriquecido personas. Le ha dado fama a personas.
Pero finalmente, ¿cómo terminan esas personas? Siempre hay un precio que pagar. Imagínense que llega su hija de 8 años, de 9 años, y le dice: mamá, ¿sabe que el caballero de la esquina me invitó a jugar a su casa? Y me dice que si voy para su casa me va a dar un chocolate. Usted le diría: ¿y si no te da el chocolate? O anda, pero asegúrate que te dé el chocolate. ¿Le diría eso? La pregunta es: te invitó a jugar, te va a dar un chocolate, ¿y a cambio de qué? El diablo siempre nos da cosas a cambio de algo. A los jóvenes que le meten la droga por primera vez, no, la primera es gratis. Pero nada es gratis para el diablo. En cambio, Dios da. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre los buenos y sobre los malos. Él a los malos les da oxígeno y a los buenos también. Dios da. Dios da. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, sus hijos? Pedir. Pedir. Y Dios, en dar, no nos va a pedir nada a cambio. No nos va a pedir nada a cambio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que hay una decisión. ¿Cuántos aquí se van a volver buenos para pedir? ¿Necesita usted alguna cosa? Cualquier cosa. Porque aquí dice el Señor: te daré todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. A veces podemos, como le decía, pedir mal. Y aquí, para que no se me olvidara, de un versículo que lo tenía acá. No me sé todos los versículos. En una guerra que hay entre Israel y el pueblo de los amorreos, al parecer los amorreos, bueno, ellos eran un pueblo de guerra y ellos estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a pelear de noche. Y hay ejércitos que pelean de noche porque tienen estrategias. Hay personas que dicen: a mí me encanta manejar de noche. Y yo en la noche manejo mejor que en el día. La verdad que yo no. Pero hay personas que sí dicen: no, yo de noche manejo mejor. Y había una guerra entre Israel y los amorreos. Y se venía la noche. No los cantantes, ¿eh? No piensen en... No. La noche, ¿no es cierto?, que venía a caer la noche acá. Y Josué vio que su ejército corría peligro y él dice algo. Mire lo que está allí en Josué 10, versículo 12 al 13. Josué 10, del 12 al 13. Me parece interesante poder tocar este punto también en este tema. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces Josué, cuando estaba en la guerra, ¿no es cierto?, habló ¿a quién? A Jehová. Está pidiendo, está orando, está clamando. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, ¿qué le dijo? Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué, ¿qué estaba haciendo? No estaba, ¿no es cierto?, en un resort tomando caipirinha. No, él estaba peleando. Y en una necesidad apremiante él se asustó porque ya iba a caer la noche. Y lo que él le dice, lo que le salió del corazón fue decirle: Señor, detén el sol para que no llegue la noche. Y la Biblia dice que el universo se detuvo y estuvo, ¿no es cierto?, casi un día de más, duró el día. Pero yo quiero explicarle lo siguiente. Imagínense que Dios se hubiera bajado del cielo y se le aparece a Josué y le dice: muerto la risa, Dios, pero Josué, que eres ignorante,
Déjame decirte que el universo, las leyes del universo, nosotros estamos en una vía láctea que se llama sistema solar, y el sistema solar es heliocéntrico y no es geocéntrico. Eso significa, ¿qué cosa? Que los planetas, la Tierra incluidos, son los que giran alrededor del Sol. Por lo tanto, el Sol no se mueve, Josué. Tú estás equivocado. Tú estás diciendo que el Sol es el que se mueve, y eso, ¿no es cierto?, no es así. Por lo tanto, como tú me estás diciendo algo, quiero que me expliques bien en realidad qué es lo que tú me estás pidiendo que haga. Mientras Dios le está hablando a Josué, ¿qué pasó? Mataron a todos, incluido Josué. Porque la oración que hizo Josué estaba mal hecha. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, aunque Josué no sabe nada de astronomía, pero yo entiendo lo que él me quiso decir. Y yo entiendo a lo que él se refiere. Por lo tanto, hagan más largo el día. Y el Señor da una orden. A veces nosotros no entendemos y nos vamos a meter las patas en lo que estamos pidiendo porque no es lógica. Josué era malo para la astronomía, pero era bueno para pedir. Y es mejor equivocarse pidiendo que no pedir. Porque Dios nos entiende, y aunque a veces nosotros no sabemos con nuestras palabras explicarle lo que queremos, Él sí sabe lo que nosotros estamos diciendo. No sé si me entiende. Josué dijo algo que no estaba correcto en lo astronómico, pero Dios lo entendió y lo hizo. Porque Dios entiende lo que está en nuestro corazón y a Él le gusta que le pidamos. Señor, un día se nos puede echar a perder los frenos del auto y Señor, yo creo, Señor, que es la caja de cambio. Pero el Señor sabe que son los frenos y va a arreglar los frenos. El Señor no se equivoca. Por eso atrévase a pedir, aunque le pida mal, aunque pida equivocándose, atrévase a pedir. Recuerde que estamos aquí en el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Es el nivel de pedir. Es el nivel de pedir. Nosotros tenemos que pedir como nosotros entendemos, como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Atrévase a pedir. Porque Dios en su corazón es bueno, y aun cuando muchas veces nosotros pidamos, ¿no es cierto?, mal, el Señor sabe lo que nosotros le queremos decir. El Señor conoce nuestro corazón. Pídale al Señor, Señor, yo te pido lo mejor por mi hijo, Señor, te pido que mi hijo sea doctor, ingeniero, abogado, Señor, astronauta, Señor, yo te pido por mi hijo. Tal vez alguien dirá, no, usted tiene que orar para que el Señor haga su voluntad. Déjeselo eso al Señor. Usted pídale al Señor. Señor, yo te pido que tú hagas este milagro y que tú comiences a obrar. Y Señor, yo te pido que tú me des lo que necesito. Recordemos, estamos reconociendo que Dios puede, que Dios nos ama, pero también que Dios es soberano y que Él hará. Y siempre Dios nos responderá con algo mejor. Siempre la respuesta de Dios será algo mejor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedir, pedir, pedir. Pídale al Señor, comienza a pedirle, comienza a orar, comienza a decirle, Señor, yo esto es lo que necesito, yo esto es lo que quiero, Señor. Miren, hablábamos recién con mi mamá un caso. La gente pide afuera. Y usted le dice, oiga, usted quedó para la iglesia, ¿por qué no pide por mí? Fíjense que aquí hay una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Pedid. ¿Quién es el que tiene que pedir? El que necesita. No dice manden a pedir la oración, no. Pedid. Cuando alguien, ¿no es cierto?, le para el vecino que está barriendo ahí en la esquina y dice, vecina, hola, ¿cómo está? Oiga, usted que va a la iglesia, ¿por qué no pide para que mi hijo tenga trabajo? ¿Sabe lo que tiene que decirle usted? Vecina, Dios es bueno, pida usted. Venga, pida tiro acá. Es que yo no sé orar. Josué no supo orar. Y él dijo, Sol, detente.
Vecina, si usted no sabe orar, dígale con sus propias palabras. Hable, dígale lo que usted quiera. Tal vez no tiene que decir, oh, excelentísimo Dios de la gloria, Shalom Adonai. No, no le hable ni en griego ni en hebreo. Dígale, vecina, pida, ¿qué necesita? ¿Que el Señor la sane? Dígale, Señor, sáname. El hijo pródigo tenía una necesidad. Él no volvió al Padre por amor al Padre. ¿Sabe por qué él volvió? Porque tenía hambre. Y él volvió por hambre y fue por una necesidad, pero cuando llegó allá se encontró con el Padre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros con las personas que nos mandan a pedir la oración? Entendemos que cada uno aquí tiene que pedir su oración. ¿Tenemos que saber orar? No, pídala. Y vecina, vecino, si usted se equivoca, no importa, el Señor sabe lo que usted le está pidiendo. Y el Señor entiende lo que está en su corazón. Y quién sabe si por venir por hambre se encuentre con el Padre y se convierta. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado tal vez a la iglesia por una necesidad y vinimos por hambre, pero después nos encontramos con el Padre y entendimos, ¿no es cierto?, que teniendo al Padre lo teníamos todo. Por eso el primer paso es pedir, pedir. Ustedes ya no le hagan más caso a aquellos que dicen, oh, lléveme una petición, a no ser una persona que esté, ¿no es cierto?, en una situación enferma. Pero esta gente que no conoce al Señor, dígale, oremos. Y si quiere, yo me paro al lado suyo y ahí le ayudo a orar. Pero usted pídale con sus palabras. Porque la Biblia dice, el que pide, recibe. Dice el que va a la iglesia, el que sabe la Biblia, el que pide, recibe. ¿Conoce usted personas que hoy día necesitan algo? ¿O que le están diciendo, ¿por qué no ora por mí? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que motivar a las personas que pidan. Tenemos que motivar a las personas que pidan, aun cuando piden mal. A veces tenemos que orar por los animalitos. Claro, por la luna, ¿no es cierto? Y muchas veces, a mí en lo particular, y esta historia la he contado, me ha pasado que yo encontraba ridículo orar por los animalitos. Porque ¿cómo Dios se va a preocupar de los animalitos teniendo cosas más importantes que hacer? Preocupado, ¿no es cierto?, del petróleo en Irak, de la guerra, de los planetas. ¿Cómo va a preocuparse de la luna, de la gatita de la hermana Rubí? Pero fíjense que Dios lo hace. Y yo he contado muchas veces, ¿no es cierto?, esta situación que un día me pasó cuando un día una persona me dice, pastor, quiero que oremos por mi yegua. Yo pensé en varias personas, dije yo, ¿quién podría ser? ¿Eh? Y me dice, ¿y qué le pasó? No, es que, escuchen, dice, ya perdió un ojo y ahora está perdiendo el segundo. Y a mí me puso en un aprieto porque generalmente uno puede decir, ya, vamos a estar orando, ¿no es cierto?, como para sacarse esas oraciones o esas responsabilidades. Ya le dije yo, pero vamos a orar porque la tengo aquí, me dice. Y ahí uno dice, pucha, ¿qué es lo que hago, po? Y yo me acuerdo, y esto fue allá cuando estábamos en los bautismos, ¿no? Y me toma el caballero y me dice, Pastor Díaz, me dijo, vamos al tiro nomás. Y partimos para atrás, pues yo y así como que, ¿en qué me metí? Y llego, ¿no es cierto?, donde estaba la yegua, y efectivamente ya tenía un ojito cerrado, y la otra estaba como con lágrimas, así como con lagañas pegadas, no me imagino, no sé lo que será, ¿ah? Ahí. Y el veterinario le había dicho ya que no había nada que hacer con el segundo ojito. Y yo, siempre reticente a orar por los animalitos, nunca entendí, ¿no es cierto?, como lógico orar por los animales. Lo reconozco ante el Señor. Y estando allí, ¿no es cierto?, con la presión del caballero que me estaba al lado, y que él decía, pucha, para mí yo quiero mucho mi yegüita, para mí es importante la yegüita, ¿ah? Y yo, Y vengo, más encima estaban jugando la pelota, el partido lo mejor aquí en la cancha, y yo dije, ay, ¿dónde estoy? Debería estar jugando mejor ahí. Así que vengo, ¿no es cierto?, y digo, una oración de esta así tipo Josué, ¿no?
Señor, en tu misericordia cumple tu voluntad. No. Señor, en tu misericordia, tú puedes, Señor, tocar los ojos, saca y bendice, y no sé qué dije, y porque estaba allí, no hallaba cómo orar, no sabía cómo. A un pastor no le enseñan a orar por yegua en el instituto bíblico. ¿Ah? No hay una clase así, hoy día clase de oración por yeguas, no, sino que uno estaba ahí, yo oré como se me ocurrió orar, y en el nombre, y lo más rápido, en el nombre de Jesús, amén. Y ya vamos, le dije yo. ¿Ah? Salimos. La verdad que nunca más oré por la yegua. Se me olvidó orar por la yegua. Y se me olvidó la yegua también. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Como un mes después, doblando la casa caminando ahí, parece que iba con la pastora caminando, y de repente se paró una camioneta. El FBI, dije yo. No, se paró una camioneta y me dice, Pastor Díaz. Y lo vi así. Pastor Díaz, me dice, quiero darle las gracias porque la yeguita abrió su ojo y abrió el otro ojo. ¿Cierto? No, gloria a Dios, dije yo, sí, no, sí, yo siempre creí. ¿Ah? Yo siempre creí en eso, dije yo. Y así, no, y poco menos que me iba a prender una velita el hermano acá. Entonces, no, gracias al Señor, y ahí aprendí que no hay oraciones tontas ni necias. Porque el Señor le sanó los dos ojitos, lo que el veterinario había dicho. Y a veces uno podría mandarse las partes, ¿no es cierto? Diciendo, no, yo oré y clamé y me fui de rodillas y ayuné 20 días y el Señor por eso respondió. No, la verdad que yo oré por un compromiso y ojalá arrancar y no verlo nunca más. Pero el Señor hizo el milagro. Nuestro Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Nada. Nada que sea imposible. Hermano, una vez, te voy a contar algunas intimidades. Infidelidades, digo. Una infidencia. Estaba el baño de la casa, con eso que se devuelve, que anda allí flotando. No voy a entrar más en detalle. Y estaba allí, ¿no es cierto?, la pastora, y métale, bajar, y mientras más subía, más se rebalsaba, y más se rebalsaba, y más se rebalsaba. Y estuvo no sé cuánto tiempo allí. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Desde que fuiste del trabajo hasta que... Y yo llegué del trabajo, y a mí la verdad que no me gusta mucho machear, no es mi fuerte, meter las manos, ensuciarme, dañarme mi uña, no. Y estando allí, en esa situación, ¿sabes lo que hice? Oré. Y así, así con un ojo abierto y otro cerrado, dije, Señor, en el nombre de Jesús, me estaban mirando, en el nombre de Jesús, haz el milagro. Y se fue para adentro. Y uno dirá, el Señor Dios del universo, de la gloria, ¿estará interesado en destapar baño? Pero lo hizo. Lo hizo. La vez que estuvo peleando con los gatos, que yo lo he contado hartas veces, toda la noche peleando con los gatos, yo después del Señor, cállale la boca al gato, como lo hiciste con Daniel, cierra la boca al gato, me di vuelta y dormí. Y le cerró la boca a los gatos que andaban ahí en su agosto. Cuando sienta perros, cuando sienta... Hermano, pida. Atrévase a pedir. Pida. ¿Quién sabe si usted ora, ¿no es cierto?, allí por la luna, por su gatito? Comienza a orar por las mascotas. ¿Quién sabe si el Señor, ¿no es cierto?, le tiene un don de sanidad? ¿Ah? Empieza a practicar con las mascotas. Practique con las mascotas, practique. Y así va a ir subiendo de nivel en la oración. Y es mejor que se muera un hámster antes que un hermano, ¿no es cierto? Entonces practique con las mascotas, pues practique y practique hasta que el Señor le responda. Porque el Señor así nos puede ir
bendiciendo y subiendo de nivel. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Porque a veces hasta para pedir somos flojos. A veces hasta para pedir, ¿no es cierto?, somos medios dejados y no nos gusta. Recuerden que este es el nivel número 1, pedir. Y yo les dije que esto se asociaba, ¿no es cierto?, a a acercarnos. Y esta es la nivel de pedir uno, es el que dice, si su padre, ¿qué padre, no es cierto?, de vosotros, si siendo malo el hijo le pide un pan, le dará una piedra. Piedra. Fíjense que esto también tiene una relación con la parábola de la semilla. El sembrador salió a sembrar. A ver, tengo acá anotado un versículo. Lucas capítulo 8, versículo 12. Así como hay un nivel 1, pedir, llamar, pedir, buscar, llamar, hay un nivel 0 también, que lo encontramos y Jesús nos amplía esto ahí en la parábola de la semilla. Lucas 8, 12. Cuando sale a sembrar, ¿no es cierto?, el sembrador, dice que la primera semilla cae junto al camino. ¿Y quiénes son los que el Señor compara los de junto al camino? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Nosotros pedimos para aprender a creer. Comenzamos practicando con un hámster, ¿no es cierto? Y con el hámster, estamos con el hámster y ya después iremos a resucitar muertos. ¿Quiénes son esos que están junto al camino? Los que le entran por aquí y le sale por acá. ¿Cuántas veces uno dice, vamos a orar, vamos a confiar, vamos a creer? ¿Usted cree en Dios? No, sí, yo creo. Pero usted se va y se olvidaron de Dios. ¿Dios le dará algo a ellos? ¿Le responderá? No. Porque el nivel 0 es ese nivel de la persona que, no, sí, yo creo que sí. Pero no le piden al Señor. Por lo tanto, ese nivel 0, ¿no es cierto?, son las personas que están ahí estancadas. Pero los que pasan al nivel 1, ese cuando dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide una piedra o un pan? Hay que tener mucha hambre para pedir piedra. Si su hijo le pide un pan, ¿no le dará una piedra? Que es lo que dice Lucas 8:13. Dice el versículo siguiente, y fíjense la relación allí de piedra, dice, los de sobre la piedra. Los de la piedra son los del nivel 1. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los del nivel 1 tienen una cosa buena. ¿Cuál es? Que piden, que oran. Pero tienen una debilidad. Por eso no hay que quedarse en el nivel 1 y tenemos que pasar al nivel 2. Los del nivel 0 son los que le entra por aquí, le sale por acá y siguen viviendo su vida como si Dios no existiera. Los del nivel 1 ya tienen una cercanía mayor porque al menos piden. Al menos van delante de Dios y dicen, Señor, ayúdame. Y esa es su fortaleza. Pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando viene la prueba, se apartan. Cuando viene la prueba, se apartan. Por lo tanto, no es bueno quedarse solamente en el nivel 1. En el nivel de pedir. Porque yo conozco a muchos que han pedido y Dios le ha respondido, pero viene una prueba y a veces el Señor manda pruebas, permite pruebas. ¿Para qué? Para ver lo que está en nuestro corazón. Y cuando nosotros pasamos la prueba, dice, el que pasa la prueba recibirá la corona, y la corona es una promoción, es una graduación.
pasa a un siguiente nivel, donde ya lo que estaba en el primer lugar ya está incluido acá. Por ejemplo, un viejito, pobrecito, ¿no es cierto?, va todos los días a un restaurante y le dice ahí al dueño, oiga, ¿no le quedó un pancito? Pide. Sí, claro, dice, aquí tiene un pancito. ¿Cómo es el pancito, viejito lindo? Al segundo día, oiga, ¿no tiene un pancito? Y 2 días, aquí está. Y 3 días y 5 días, y el viejito ya tiene algo bueno. Pide. Y el que pide, recibe. Pero un día el caballero dice, el dueño del restaurante dice, ¿sabes qué? Necesitamos pintar las murallas aquí afuera. Si es que viene el viejito, le voy a ofrecer trabajo. Y ya no solamente le voy a dar el pancito, sino que le voy a dar su sanguchito, su chacarero, su Coca-Cola y le voy a dar plata. Pero lo voy a probar primero. Y cuando viene el viejito, ¿no es cierto? Oiga, caballero, ¿tiene algún pancito? Y él le dice, no, hoy día no hay pancito. Si este hombre viene, ¿qué es lo que va a hacer? Lo más probable que ¿qué tal? Y tu pan no sé por dónde. Pero una persona que pide, ¿no es cierto? Y dice, bueno, él es el dueño del pan y él me puede dar cuando quiera, lo que tendría que decir es, lo entiendo, pero muchas gracias por todas las veces que me ha dado pan. Y ser agradecido. Pero cuando el viejito se va devolviendo, el dueño le dice, hey, caballero, venga para acá. No, si yo lo estaba probando nomás. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. ¿Me va a dar pan? No, le voy a dar trabajo. Bueno, algunos dirían, pues es una buena noticia. Gano más pidiendo pan. ¿Ah? O me va mejor pidiendo pan. Pero en la lógica sería, gracias. Y al otro día, cuando llegue, ya no va a llegar golpeando para pedir pan, sino que ahora va a llegar, va a entrar, ¿no es cierto?, se va a pasear por dentro, va a tomar las cosas como uno más del equipo. Y ya va a tener un derecho que se le asignó. Y cuando llegue la hora de comer, se le va a atender mejor. ¿Por qué? Porque pasó a un nuevo nivel. Por lo tanto, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos solamente en el nivel de pedir. Pedir es bueno, vuélvase bueno para pedir. Pero sepa que en un momento va a llegar una prueba. ¿Para qué? Para ser promovidos a un segundo nivel. Las pruebas nunca son para dañarnos. Siempre son para que nosotros seamos promovidos. La tentación, por su parte, es para que nosotros retrocedamos. Pero la prueba es para que nosotros avancemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir. Mateo 4.3, que es el otro pasaje que vamos a ir analizando también en este contexto. Mateo 4.3 nos habla acerca de la tentación de Jesús. ¿Cuántos niveles hay para acercarnos al Señor? 3. ¿La semilla cuántas tierras fueron? Sin contar la del camino, que esa no entró. 3. ¿Y cuántas tentaciones de Jesús fueron? 3. Fíjense la primera. La primera tentación, ¿qué es lo que dice? Mateo 4.3. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Fíjense, piedras en pan. La semilla cayó sobre piedras. Y la primera, ¿no es cierto? Ahí en Lucas decía, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y la primera tentación, ¿qué es lo que dice? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se dan cuenta de la armonía que hay en estos 3 pasajes? Esta es, ¿no es cierto?, el nivel del pan. El nivel del pan. El nivel, ¿no es cierto?, de la piedra, el nivel del pan. Donde nosotros vamos a ir delante del Señor porque tenemos una necesidad. ¿Y sabe lo que le respondió Jesús? No solo de pan,
vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno, y lo que el Señor quiere es que cuando uno llega a Dios por una necesidad, después escuche la palabra y empieza a crecer. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y la fe comienza, ¿no es cierto?, a hacernos crecer, a hacernos madurar, a hacernos entender y a hacernos comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad entonces? Para los que piden, entender y estudiar la palabra. Ya nos pusimos ya pesados. Es más fácil pedir, pero el Señor quiere que pidamos para que comencemos después a leer la palabra o a escuchar la palabra, o a escuchar y poner por práctica, porque eso hará aumentar nuestra fe. Voy a terminar con el siguiente texto, Mateo, capítulo 6, versículo 31 y versículo 32. Mateo 6, 31 al 32. Es un pasaje muy conocido. Dice, no os afanéis. Estos son, ¿no es cierto?, los del primer nivel. Son los que se afanan. Son los que piden. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Piden. Señor, ¿y qué comeremos? Bueno, el Señor les puede mandar maná. ¿Qué beberemos? De la roca les saco agua, pero ellos se acostumbraban a tener. ¿Se acuerda Israel cuando después no había? ¿Qué hacían? Murmuraban, se enojaban, reclamaban. Luego dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos. ¿Podemos pedir por comida? ¿Podemos pedir por bebida? ¿Podemos pedir por vestido? Pidan, pidan nomás, pidan. Pero luego dice, hay un siguiente nivel, el cual vamos con la ayuda del Señor a hablar la semana siguiente, pero no se afanen por eso. ¿Qué dice el 32? Dice, porque los gentiles, o sea, ¿quiénes son los gentiles? Las personas normales, los que no han oído la palabra, los que no han querido crecer en la fe, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vuestro Padre. Y aunque el Señor sabe, y esto también es interesante, aunque el Señor sabe lo que usted necesita, ¿sabe lo que Él quiere? Que le pida. Pídale. El Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo siguiente, nos dice el versículo 33 ahora. Mas buscad primeramente el reino de Dios, segundo nivel, buscar, más buscad, segundo nivel ahora es, ya no es solamente pedir, ahora es buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas del nivel 1 serán añadidas. Todas las cosas que tú pedías en el nivel 1, en el nivel 2 ya están aseguradas. Si tú estás en el nivel 0, no vas a recibir nada, porque no crees, porque te entra por acá lo que te dicen, pero te sale por acá. Y vas a seguir viviendo una vida al 3, al 4, al 2, mediocre, y pasarán los años, pasará la vida, y no hay nada que recordar. Pero si uno está en el nivel 1, ya por lo menos se acercó un poquito, ya levantó un poquito la falange y comenzó a pedir. A pedir. Y cuando pedimos estamos reconociendo que Dios es poderoso, que Dios nos ama y que Dios, ¿no es cierto?, es soberano. Y ya nos estamos acercando a Dios un poquito más. Y comenzamos a depender de Dios. Y el Señor, según, ¿no es cierto?, lo que Él vea en nuestras necesidades, Él va a responder. Pero luego dice, el que busca, que va a ser el segundo nivel, pasa, ¿no es cierto?, a un lugar donde todas las demás cosas, las cosas que necesitas, ya están incluidas. Y el Señor dice, el Señor sabe de qué tenéis necesidad. No te preocupes, no te afanes, porque todas esas cosas, ¿qué cosas? Las del nivel 1 serán añadidas. ¿Dónde? En el nivel 2. Ya el viejito no tiene que ir a pedir pan todos los días, porque como ya trabaja allí, ya es parte del negocio, tiene la comida asegurada.
Y no solamente comida asegurada, tiene traje, tiene ropa y tiene plata a fin de mes. Porque pasó a un segundo nivel. Pero hoy día, por el trabajo, por el ejercicio, solamente nos vamos a quedar en el primer nivel. ¿Cuál es? Pedir. Póngase en pie por un momento antes de pasar a ministrar la cena del Señor. Cualquier cosa que tenga allí en su mente, en su corazón, pídala al Señor. Fíjense que a veces pedir no es fácil, pedir es difícil, nos cuesta. Pero cuando nosotros pedimos, estamos diciéndole, Señor, yo creo en tu poder, yo creo que tú eres capaz de hacerlo, Señor. Señor, yo creo que para ti no hay nada difícil, nada imposible, y tú puedes cambiar los tiempos. Mire, el Señor nos ama tanto que si usted pide por una perrita, por una gatita, tal vez, no sé, al Señor tal vez no le interesa la gatita. Tal vez. Pero al Señor le interesa a la hermana Rubí. Y como sabe que su gatita para ella es importante, por eso viene y responde. Porque al Señor le interesamos nosotros. Por lo tanto, pídale al Señor. Pero pídale algo que tal vez nunca le ha pedido. O tal vez pídale algo de lo cual usted ha dicho, es que esto es una tontera que le pida esto. Pídale, ¿cuál es el límite? No hay límite. No hay límite. ¿Tienes alguna petición? Practiquemos esta semana una semana de petición, de pedir. Todavía no nos preocupemos del siguiente nivel, solamente pidamos al Señor, pidamos al Señor.